Bienvenido a la lección sobre cómo escribir ecuaciones lineales en forma de pendiente e intersección para modelar situaciones. Antes de comenzar, recuerde, una ecuación en forma de pendiente e intersección está en la forma y igual a mx más b, o si tenemos una función, f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente de la línea, pero para un problema de aplicación, la pendiente a menudo se da como la tasa de cambio. Y b es igual a la intersección vertical, y de nuevo para un problema de aplicación, a menudo se lo denomina valor inicial o valor inicial. Recuerda como un par ordenado, la intersección vertical sería la coma del punto 0b. Entonces, para este ejemplo, acaba de comprar un nuevo televisor 3D Sony de 55 pulgadas por $2,300. El valor del televisor disminuye a una tasa de $250 por año. Se nos pide que construyamos una función lineal para representar esta situación. Destaquemos la información importante. El costo del nuevo televisor es de $2,300. Y disminuye a una tasa de $250 por año. Definamos nuestras variables, y lo que haremos es escribir una ecuación, y luego escribir la ecuación como una función cuando terminemos, porque observe cómo la pregunta pide una función lineal. Entonces, dejemos que v sea igual al valor de la televisión en dólares. Y dejemos que el tiempo sea igual en años, porque el televisor está disminuyendo a una tasa de $250 por año. Y ahora, debido a que el televisor cuesta $2,300, nuevamente este es el valor inicial, así que sigamos adelante y anotémoslo. El valor inicial es igual 2,300 a dólar. Entonces este es el valor en el tiempo t igual a 0, y por lo tanto el valor inicial sería el par ordenado, 0,2,300. Entonces esta es la intersección vertical, y por lo tanto sabemos que b es igual 2,300 a dólar en nuestra ecuación. Y finalmente, el televisor está disminuyendo a una tasa de $250 por año, por lo que la tasa de cambio es igual 250 dólares negativos por año. Lo que significa que la pendiente m es igual a 250 negativos. Entonces nuestra ecuación en forma de pendiente e intersección estaría en la forma de v es igual a mt más b. Observe cómo reemplazamos y con vx con t. Por lo tanto, nuestra ecuación lineal será v igual a negativa 250 toneladas más 2,300. T plus 2,300. Ahora se nos pide que escribamos la ecuación como una función. Observe cómo v es una función de t, así que escribamos esto como v de t es igual a 250 toneladas negativo más 2,300. T plus 2,300. Antes de ver el ejemplo 2, veamos esto de otra manera, pensemos más lógicamente. Podemos pensar que el valor de la televisión, v de t será igual al valor inicial de 2,300. Y luego, debido a que disminuye a una tasa de $250 por año, restaríamos $250 por cada año. Entonces es menos 250 veces t. Observe cómo estos dos términos son equivalentes, solo tenemos que los términos en el lado derecho están en diferente orden. Ambos serían aceptables. Veamos el ejemplo 2. Antes de encontrar la ecuación, por ejemplo 2, recuerde, si no se nos da la pendiente y la intersección vertical, aún podemos encontrar la ecuación o la función lineal, si se nos da un punto en la pendiente, o dos puntos. Así, por ejemplo, 2, en 1998, el costo de la matrícula en una gran universidad del Medio Oeste era de $144 por hora de crédito. En 2008, la matrícula había aumentado $238 por hora de crédito. Se nos pide que determinemos una ecuación lineal esta vez para representar el costo, c, de la matrícula en función de x, el número de años desde 1990. Observe aquí, se nos dan nuestras variables, donde c es igual al costo en dólares. X es igual al número de años desde 1990. Entonces, la entrada sería la cantidad de años desde 1990, y la salida es el costo en dólares. Destaquemos la información importante. Nos dijeron en 1998, el costo de la matrícula era de $144 por hora de crédito, y luego en 2008.
La matrícula había aumentado $238 por hora de crédito. Escribamos esta información a continuación, por lo que en 1998, el costo fue de $144 por hora de crédito. Y luego, en 2008, el costo fue de $238 por hora de crédito. Esta información representa dos pares ordenados, que satisfarían nuestra ecuación lineal. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí. Sabemos que la entrada es X, pero X es el número de años desde 1990, por lo que X no es 1998 o X no es 2008. X sería el número de años desde 1990. Entonces, aquí, X es igual al año dado menos el año base de 1990, entonces X es igual a 8. Lo que significa que esta información sería el par ordenado 8, el número de años desde 1990, y la producción sería el costo por hora de crédito, 144. Y luego aquí, X es igual a 2008 menos 1990. Que es igual a 18, entonces el par ordenado aquí sería 18,238. Ahora que tenemos dos pares ordenados que sabemos que deben satisfacer nuestra ecuación lineal, podemos definir la pendiente utilizando la fórmula de la pendiente, luego realizar la sustitución para encontrar la intersección vertical. Así que tomemos estos dos pares ordenados en la siguiente diapositiva y encontremos la pendiente. Sé que nuestras variables no son X e Y, pero para el propósito de nuestra fórmula de pendiente, llamemos a este par ordenado X sub 1, y sub 1, y este par ordenado X sub 2, y sub 2. Entonces, usando nuestra fórmula de pendiente, sabemos que M es igual a I sub 2 menos I sub 1, o 238 menos 144. Dividido por X sub 2 menos X sub 1, eso es 18 menos 8. Entonces esto se simplifica a 94 dividido por 10, lo que equivale a 9.4. Para comprender lo que esto significa, recuerde, esta es la relación entre el cambio en el costo, y el cambio en el tiempo en años posteriores a 1990. Así que si tenemos 9.4 sobre 1, esto nos está diciendo que el costo de la hora de crédito aumenta a una tasa de $9.40 por año. Y para el propósito de nuestra ecuación, sabemos que M es ahora 9.4. Y, por lo tanto, nuestra ecuación, porque estamos usando las variables E y X, hasta ahora C sería igual a 9.4X más B. Donde de nuevo B es la intersección vertical. No conocemos la intersección vertical, pero ahora podemos realizar la sustitución con uno de estos pares ordenados para encontrar B, así que usemos este punto aquí, este par ordenado, entonces usando 8,144. Sustituiremos 8 por X y 144 por C. Entonces tendríamos 144 es igual a 9.4 veces 8 más B. Times 8 plus B. 9.4 veces 8 es igual a 75.2. Entonces tenemos 144 es igual a 75.2 más B. Restando 75.2 en ambos lados, simplificando. Simplifying. La diferencia a la izquierda es igual a 68.8. A la derecha solo tenemos B. Ahora que tenemos la pendiente y la intersección vertical, ahora podemos escribir la ecuación, modelando la situación. Tendríamos E igual a 9.4X más 68.8. Plus 68.8. Espero que hayas encontrado esto útil.